No, eso es lo malo que no puede ser. Sería mejor si tú me puedes añadir a mí al grupo de los de Vespertino, y luego agrego a mi compañero, que él siempre está interesado en esas cosas, pero mis otros Ya, compañeros no creo que se quieran unir. ya, no hay drama. Entonces ahí después te dejo mi número para que me escribas y yo te agrego al otro, ¿ya? Vale, Ya, bueno, siendo bueno, las 22 horas casi, ya partimos con la ayudantía número 5. Habíamos estado viendo a propósito del derecho internacional público, cómo nace, qué es, cuál es su concepto, cuál fue su evolución histórica, cuáles son las fuentes. Desde esa perspectiva, te quería llevar a ti, Jorge, a que si es posible conceptualizar el derecho internacional público por tu parte, trates de hacerlo ahora. Para ti, ¿qué sería el derecho internacional público en sí como rama del derecho? me acuerdo que esto me lo preguntó el profe en la prueba. Pero la idea de esto es que opines, si acá yo no soy profesor, yo soy un compañero tuyo Sea el derecho internacional público. ayudante. Básicamente el derecho internacional público, o sea, como lo veo yo, vendría siendo un derecho el cual es el mismo para todos los países. Ya, lo veis como, lo ves como un concepto que sería como universal, como un conjunto de normas universales que aplicarían como en todos los estados, ¿no? Ese es Claro, como tu concepto. Ya, claro. Y que ya pues dentro de ellos, por mira, ejemplo, podría yéndose ir Mercosur, que por ejemplo Mercosur le agarra a Brasil, a Paraguay, ya. a Mira, Uruguay. lo primero que tenemos que entender, antes de definir el derecho internacional público desde esa perspectiva, es entender lo que es, ¿no? Porque finalmente, si bien es cierto, podemos decir que, no sé, eh, como tú lo has hecho, que atañe a ciertos sujetos, ¿no? A los estados, ¿no? Que es como la idea que uno le da, bueno, es como, por algo es derecho internacional. Pero lo importante de aquello es que vamos al centro del concepto, y el centro del concepto estaría básicamente como eh, definirlo como un conjunto de normas que creadas mediante procedimientos apropiados para dos o más estados o por la comunidad internacional en ese sentido, o sea, porque la comunidad internacional también podría crear normas, ¿no? Tienen un carácter jurídico vinculante para los destinatarios que serían los mismos estados. Entonces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como un conjunto de normas, igual que todos los continentes normativos, porque, por ejemplo, no sé tú, ¿qué otros derechos te han pasado? ¿En qué sentido? ¿Qué ¿Derecho otras político? ramas de... Sí, por ejemplo, en el derecho político, cuando definimos derecho político, igual pensamos en ese mismo sentido, como un conjunto de normas también que regulan ciertas situaciones de los sujetos y que también tienen ciertos efectos dentro de los sujetos. Entonces, cuando partamos definiendo algo, siempre parte así desde esa óptica, ¿no? Porque Claro. finalmente el derecho internacional es complejo desde esa perspectiva. Dame un minuto, espérame un segundo. Entonces, eh, como noción ya podemos visualizar el concepto, ¿no? Ya podemos esbozarlo porque finalmente ya dijimos que sería un conjunto, ¿no? de normas y que tienen como objeto regular las relaciones de los mismos estados y otros sujetos de derecho internacional, pero lo interesante de aquello es que tienen un carácter jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente vinculan a las personas que o en este sentido a los estados, ¿no? Las personas jurídicas morales en sí, a obligarse, ¿no? A prestar consentimiento para obligarse por una norma de carácter extranacional, o sea, no, aquí no estamos hablando de una norma del ordenamiento nacional, ¿cachai? Es como, igual pensarlo así es bastante complicado porque dentro del país, ¿quién crea la norma? Según la introducción al derecho, por ejemplo. En ese ramo no me fue tan bien, pero yo sé Pero que es supón, aprobada por el presidente, el cual es el ejecutivo, y el Congreso puede crear una norma. claro, entonces en el derecho nacional nos encontramos con un órgano bien definido, ¿ya? A eso te quiero llevar, y finalmente
a nadie de los chilenos nos cabría la duda que en el Congreso es donde se hacen las leyes, ¿no? Y que finalmente esas leyes, nosotros como objeto, ¿no?, de esas leyes, ya sea desde el punto de vista de si me reconocen un derecho o desde el punto de vista si me obligan a hacer algo, ¿no? Podría decirse que no hay problema allí porque finalmente uno no participa en la ley. Pero en el derecho internacional pasa lo contrario. Los estados participan en la ley que se crea y además los obliga a ellos mismos. Es bastante interesante eso de ver porque finalmente el sujeto de derecho en el derecho internacional se confunde con el mismo que crea la norma. A eso te quiero llevar. ¿Cachai? Porque finalmente para entender el concepto de derecho internacional público tienes que entender el fundamento de eso. ¿Cachai? O sea, quien crea la norma es el mismo destinatario. ¿Cachai? ¿No? Eso es como algo interesante de ver. Una Mira, consulta. ahí está entrando una Sí, persona, ¿no? No sé. sí. Eso que había dicho, el Estado participa, como lo había dicho, que son muy buenos para tomarlo como apunte. Ya, dame un minuto. Eh, Angelín, hola, buenas noches. No sé si te puedes presentar, tú eres de diurno, vespertino. Angelín Soto, ¿está ahí? Es de mi Buenas, curso. buenas noches. Hola, Angelín, tú eres de diurno, ¿no? Sí, soy de diurno con mis compañeros. Ya, genial. Mira, como le comentaba a Jorge, ha habido bastante coordinación con diurno, ¿ya? Con vespertino logramos ya ponernos de acuerdo y ya estamos como un poco avanzando en ese sentido. Pero con diurno nos pasa lo contrario, entonces estamos haciendo como todo con todo desde el comienzo. Hoy día tocaba ver tratados, derechamente. Si ustedes tienen la posibilidad en su aula virtual, aparece una carpeta que dice ayudantía de Derecho Internacional Público. Y dentro de esa carpeta está como si fuera un curso normal no sé, de los ramos que tienes, aparecen material que he subido, que es este PPT, y aparecen los otros videos que también hemos hecho, ya para que podáis ahí como ponerte al día en caso de que tengáis duda igual. Pero lo importante de esto es que acá hablemos de la materia, ¿cachai? Porque esto es una ayudantía, ¿cachai? Aquí no hay yo no estoy entregando un conocimiento completamente validado desde el punto de vista del docente. Una, porque no he logrado comunicarme con él. Pero dos, sí tengo la experiencia de haber tomado el curso con el profesor Sergio, ¿cachai? Y presencial. Y sé cómo él habla y habla y habla y se explaya, ¿ya? El profesor Sergio es conferencista, por tanto, su función más primordial ahí es transmitir conocimiento ya más técnico, ¿ya? Pero como docente es un excelente profesor por la calidad de ejemplos que da. Siempre está citando ejemplos, ¿ya? Y entonces, eso es lo importante, pero sin lugar a dudas, yo voy a mencionar el libro que estoy utilizando, que es este que está acá. Es distinto al del profesor, según me han comentado, pero es el que utiliza el profe como que elige uno por año, ¿ya? A veces te toca leer otro, pero en resumen tiene lo mismo, ¿ya? Así que no hay que asustarse en ese sentido. Como le pregunté a Jorge Salazar, igual para empezar, fuimos como definiendo lo que era el concepto de derecho internacional público. ¿Tú nos podrías dar como una definición, así como compañeros, no, no, que no te dé vergüenza, así que estamos todos tratando de entender lo que es esto? Angelín, ¿está ahí? Me parece que la perdimos, no está realmente. Profesor, No, no, Franco, dime. Franco, ¿puedes responderme lo que te había preguntado hace un ratito? Lo que me has dicho del Dímelo, Estado que participaba dime. en... Ah, ya, sí, ya. Lo interesante de aquello es que, ya, bueno, el Jorge había definido un poco el tema del derecho internacional público y lo definió desde la perspectiva de que es como que fuera un derecho universal, así como que atañe a todos los estados, Es que pero no es, engloba todo. claro, esa definición es vaga e inexacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad no define nada, solamente está ahí diciendo los efectos, ¿no? O quizá desde el punto de vista, no sé, más abstracto a quienes atañe, pero realmente no lo estáis definiendo. ¿Ya? Para definirlo, lo primero que tienes que decir es que finalmente es un conjunto de normas, ¿no? Y que van a regular la situación de ciertos sujetos de derecho internacional, aquellos que
tengan capacidad para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, un Estado o también organizaciones internacionales también, o otros sujetos supranacionales también, por ejemplo, la Comunidad Europea, la Unión Europea, etcétera. Entonces hay varios sujetos de derecho internacional, ¿no? Que van a ser regulados por estas normas. Y este procedimiento va a crear derecho, ¿ya? Precisamente un derecho de carácter jurídico, que va a obligar a aquellos estados a cumplir, ya sea a través de un tratado internacional como principal fuente, o a través de otros hechos, simplemente por haber actuado de una forma congruente, por ejemplo, durante un tiempo determinado. Y ahí, por solo mencionar, ahí encontramos, por ejemplo, otro tipo de normas del derecho internacional, que son las normas consuetudinarias o las normas que son de la costumbre, ¿no? Porque los estados siempre han acostumbrado a enviarse diplomáticos, por ejemplo. Esa norma no está escrita, pero es una costumbre, ¿no? Y una costumbre de carácter jurídico que va a obligar a los estados a cumplir con aquella costumbre, y es lo que le da el carácter de norma. Entonces, volviendo al punto principal, pasa que en el derecho interno, ¿no? En un país, no ahora hablando del derecho internacional, sucede que las normas llamadas, los órganos llamados a crear normas, son distintos de quienes son los obligados, porque yo, por ejemplo, Franco Díaz, soy ciudadano de Chile, tengo nacionalidad chilena, pertenezco al territorio chileno, vivo, tengo domicilio en él, pero nunca he participado en hacer una ley, ¿ya? Quizá ahí en derecho político podríamos esbozar como argumento que de alguna u otra manera, según la teoría de la democracia representativa, finalmente igual ejerzo, ¿no? Ejerzo en cierta forma con el elegir, ¿no? A mi representante, ya sea diputado o senador, para que cree leyes, ¿no? Desde esa forma, como un mandato indirecto, se podría ver. Pero de alguna u otra forma, el sujeto obligado nunca participa en la creación de normas. Es más, o sea, existe una presunción de derecho que precisamente está en el Código Civil, que hace de alguna forma presumir el conocimiento de la ley, ¿no? Sin ni siquiera haberla visto, ¿no? Por el solo hecho de ser publicada en el diario oficial, ¿no? Por eso es ahí en el derecho interno las principales diferencias, porque en el derecho internacional los sujetos que crean la norma son los mismos sujetos obligados. O sea, el mismo Estado crea la norma con otro Estado, en el caso del tratado, o el mismo Estado con un número congruente de Estados, por ejemplo, la comunidad internacional, o también un Estado comportándose de cierta manera. Está creando normas a través de por ejemplo, un acto jurídico unilateral, ¿no? Pero, pero ahí, a eso los quiero llevar, a ampliar su concepto del derecho internacional público, porque si lo entienden como solamente un conjunto de normas que regula la relación de los estados, no tiene sentido, ¿no? Es más que un conjunto de normas, es un procedimiento de elaboración de normas por el cual los estados participan en la creación y se ven obligados también, no solamente los estados, sino que otros sujetos de derecho internacional, ¿no? Es ahí la diferencia, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre definir un derecho nacional versus un derecho internacional, ¿ya? Esa es como una diferencia gravitante, ¿ya? Luego nos aparecen como funciones, ¿no? Dentro del Estado aparece como la función legislativa, aparece la función ejecutiva, aparece la función judicial. Por ejemplo, dentro del Estado la función legislativa estaría a cargo, ya lo habíamos dicho, de el Congreso Nacional, ¿no? La función ejecutiva estaría a cargo del presidente de la República, la judicial, ya sabemos que los tribunales de justicia, pero en el derecho internacional, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la función legislativa? Ya como que ya lo adelantamos un poco, ya dijimos que los mismos estados participan en la creación de la norma, ¿no? La función ejecutiva, ¿hay alguien que realmente presida todos los estados y ejecute todas aquellas normas que existen? Pareciera como que no existe alguien. Quizás el órgano más cercano sería la Organización de Naciones Unidas, ¿no? O la ONU, pero aquella organización también se compuso o se formó posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de alguna forma también son ciertos países los que son partes de ella, ¿no? Eh, y otros que van adhiriéndose con el tiempo, pero no podríamos considerarlo un orden mundial tampoco, ¿ya? Pero el derecho internacional público va hacia allá, ¿ya? Eso es lo que se quiere,
¿ya? Pero actualmente existen ciertos principios dentro del derecho internacional. Cuando digo principios, nótese también que pueden ser normas, ¿ya? Contenidas, por ejemplo, en un tratado o en una convención a propósito de realizar el tratado, y que se condensan. Por ejemplo, encontramos principios como el principio de las nacionalidades, por ejemplo, o el principio de la autodeterminación de los pueblos. Esos principios son actualmente normas positivas. Cuando digo positivas, son normas que están escritas y están contenidas en diferentes convenciones, y forman parte del derecho internacional público de esa forma, como también de forma de principio. Entonces, la función ejecutiva dentro del poder, dentro del derecho internacional público aparece difuminada, no existe. La función legislativa aparece descentralizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie está llamado a crear la norma, sino que son los mismos estados. Entonces, finalmente, no hay alguien que la cree, un órgano central. En cuanto a la función judicial, podemos decir también que dentro del ordenamiento internacional no existe tampoco. A pesar de que hay ciertos tribunales que castigan ciertos delitos establecidos, por ejemplo, el delito de genocidio, podría ser una persona juzgada por genocidio por un tribunal extranjero. ¿Ya? A eso quiero llevarlos, porque actualmente, si yo mato a una persona dentro de un país, sé, cometo homicidio, ¿no? Entonces, en ese sentido, el delito está establecido en el país, ¿no? Y la ley digamos que regula mi conducta está en el país. Pero en el derecho internacional público también puede ser que se castiguen ciertos delitos establecidos precisamente a través de pactos, convenios, tratados, etc. El más importante de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual condensa un sinnúmero de derechos que les confieren a las mismas personas de los estados derechos subjetivos, ¿no? Como que a través del tratado me crea un derecho, ¿no? El Estado simplemente cumple la obligación de cumplir con proteger, propender a también a garantizar la protección de los derechos humanos, ¿no? Podemos decirlo. Pero finalmente podemos entender que la función judicial está difuminada. Acaba de llegar una persona que se llama Karen Venegas. ¿También es compañero de usted? Profe, Ya, dime franco nomás, no hay drama. ya, perdón. Eh, Karen, estamos analizando el concepto de derecho internacional público, en definitiva. Estamos como partiendo del principio. Igual hay dentro del aula virtual un apartado donde dice ayudantía y ahí aparece este PPT también y hay otras cosas más interesantes de ver, otras clases que hemos hecho y también aparece como último, hoy día tocaba los tratados, pero nos devolvimos un poco para explicar esto, ¿ya? El derecho internacional en sí ya lo definimos, nos ayudaron todos a definirlo, pero en sí, lógico siempre recordar que se define como un conjunto de normas y también como un conjunto de procedimientos que crean una norma de carácter internacional, de carácter jurídico, obligatoria para las partes y que regula la relación no solamente de sujetos de derecho internacional, ¿no? Sino que también de organizaciones internacionales y otros sujetos de derecho internacional, ¿ya? Esa es como la definición exacta. Hicimos diferencia entre el derecho nacional, porque en el derecho nacional se define de otra forma, ¿no? El derecho nacional también podríamos decir, no sé, la típica pregunta de introducción al derecho, ¿qué es el derecho? Siempre es como que a todos nos dicen qué es el derecho. Es como que, y todos contestan como un conjunto de normas que regulan la vida de las personas en sociedad, etc. Bueno, el derecho internacional no se separa mucho de eso, ¿no? Entonces, por ende, siempre cuando piden una definición, ya sea de otra área del derecho, no sé, como Jorge decía, por ejemplo, no sé, derecho político, siempre uno parte de la definición como un conjunto de normas o conjunto de procedimientos por el cual se crea derecho, ¿no? Y ahí después uno dice, ya, ¿y a quién más regula? Regula a ciertos estados, ¿no? Ciertos estados participan de ella, otros organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional, ¿no? ¿Y qué función tiene, ¿no? Y así, hasta va a ir construyendo de a poco. Entonces, nunca se metan algo así como memoria, no tiene sentido, ¿ya? Siempre cuando te haga una pregunta en una prueba, de una nomás se construye de a poco, ¿ya? Y no decir,
otras cosas que no sé. ¿Ya? Ese es como un error que siempre se comete en las pruebas orales. Yo por lo menos ahí ya he aprendido un poco de que contesto lo que me preguntan, ¿no? No, nada más, no agrego nada más. Si alguien quiere saber más, bueno, me pregunta, ¿ya? Porque al final ahí voy desgranando el choclo a poco. No sé si me entienden, porque si me lanzo con toda la cuestión al tiro, tengo que ser muy capo para decir todo, o sea, tengo que haber estudiado mucho. Y si estudié mucho, dale, te apoyo. Pero si no, mejor construyelo, entiéndelo de a poco, ¿ya? Acaba de llegar también Angela Scarlett. No sé si me escucha. Parece que todas las personas que llegaron no, no me escuchan ni nada. Profe, somos todos del mismo curso. Ya, bacán. Es que Mírenla, la idea es que somos Mire, tímidas. cabrón, mire, escúchame un poco. Abran su micrófono. Ya todos. O sea, ahora si tenéis, no sé, una guagua en la casa llorando o otras cosas, no lo abran. Interactúen. Ya, yo no soy profesor, soy estudiante, al igual que ustedes, soy alumno de cuarto año. Ya. Y me saqué buenas notas en Derecho Internacional Público y postulé una ayudantía y estoy aquí, ¿no? Enseñando un poco de la perspectiva del alumno. Tampoco yo manejo un conocimiento muy acabado. Recordar que este ramo me lo pasaron a mí en segundo, entonces yo me acuerdo, sí, pesqué un libro, fui a un libro a la biblioteca, este que me tocó a mí, con el profesor Sergio en ese tiempo, el profesor Sergio habla nomás, puro ejemplo nomás y es seco, ¿ya? Pero es muy técnico, entonces de repente se pierde, digamos, el hilo de la clase, pero es un muy buen profesor. Entonces, lo importante es que ustedes hablen y este es el momento igual de interactuar, ¿cachai? Entonces, es como la idea, ¿ya? Es que tampoco quiero interrumpirlo, profe. Ya, perdón, No, Franco. para nada, para nada. Por eso te digo, o sea, tratemos de construir nuevamente el concepto, porque si se los preguntan de nuevo, para no estar ahí dando la hora, ¿cachai? Construyan siempre el concepto de esa forma, ¿ya? Bueno, se acabó el tema del concepto del derecho internacional público, ya dijimos que era un procedimiento de creación de normas de carácter internacional, de carácter jurídico, obligatoria para las partes, que participan también diferentes destinatarios, como por ejemplo, dime Jorge, Es que saqué dos definiciones de todo lo dilas que nomás, dijiste. dale nomás, dilas, ¿Ah? dilas Ah, nomás, ya. dale. Bueno, o sea, es un procedimiento de la creación, de la formación de una norma donde el Estado participa de la formación de ella. Y no puedo completarla, pero quería poner idea así como que también la norma, em, a ver, por acá lo puse, Ya, que pero, también el Estado, los Estados son obligados a lo que dicte la norma. ya, pero escúchame, para entender esta cuestión tenéis que entender una cuestión básica que la explica en Introducción al Derecho. Lo primero que hay que entender es que, no sé si ustedes les pasaron lo que es norma, me acuerdo que en Introducción al Derecho pasan lo que es norma, y aparecen muchas normas, normas definitorias, normas técnicas, aparecen un montón de normas, ¿ya? Pero lo importante de aquello es que hay una norma en específico que son las normas jurídicas, ¿no? Y que tienen ciertas características. Por ejemplo, la más resaltable es la coercibilidad, ¿no? La norma jurídica es coercible, tiene la posibilidad de recurrir a la fuerza socialmente organizada para ser cumplida, ¿no? Pero esa característica, por ejemplo, de las normas en el derecho internacional no existe, ¿no? Es como que no son muy coercibles las normas. En el derecho internacional público es difícil que me obliguen a la fuerza a cumplir una norma, ¿no? Fuerza socialmente organizada, porque la fuerza socialmente organizada no existe en el derecho internacional público. No hay una policía o no hay un órgano ejecutivo que me obligue a cumplir ciertas normas. Sí hay sanciones, ¿ya? Sanciones de carácter económico. Puede ser que si no cumple una norma de derecho internacional me sancionen económicamente, ¿ya? Porque suponga usted que, ¿Los bloqueos cuentan como una sanción? por ejemplo, en Venezuela, ya, o sea, desde hace mucho tiempo se ve que está siendo bloqueada. Otro ejemplo es Corea del Norte. Generalmente los que no comparten la política económica o la política gubernamental de las sociedades ejes, ¿no? Las que se llaman las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí encontramos a Estados Unidos, encontramos también a Francia, a Inglaterra, a Rusia o ex Unión Soviética. Todos los que ganaron la guerra, Japón, están ahí, ¿no?
Pero lo importante ahí o sea, perdón, Japón no, China, pero lo importante ahí es que esos, esos países conforman la ONU, ¿no? Y otros más que fueron uniéndose, ¿no? Pero finalmente el grueso, digamos, el Consejo de Seguridad, el que toma decisiones de carácter de si se ve amenazada la paz mundial, por ejemplo, son estos países. ¿Ya? Por ende, si algo no está de acuerdo a esos países, se produce efectivamente una sanción económica. ¿Ya? Por ejemplo, un gobierno no reconocido, ¿no? Por ejemplo, la Venezuela, que claramente es de carácter político comunista y que no comparte la función, de alguna forma decirlo, neoliberal, que es la función económica que tiene Estados Unidos, ¿no? Esta suerte de libre mercado. ¿Ya? A Estados Unidos no le gusta que uno produzca solo sus bienes y servicios. Todo lo contrario, le gusta que los países sean eh, dependientes de otros. Y es interesante desde esa perspectiva porque aquí aparece lo que les mencionaba, que lo que decía Jorge, ¿no? Si el derecho internacional público atañe a todos los estados realmente. ¿Ya? Y la verdad es que eh, no, no atañe a todos los estados, porque perfectamente un estado podría desligarse de sus relaciones, y lo hay, Corea del Norte, por ejemplo, económicas, sociales y políticas, y vivir perfectamente tranquilo y no romper tampoco los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Tampoco, tampoco se puede decir que anden matando gente en Corea del Norte todos los días. Quizás sí hay rumores de que desaparece gente y todo eso, como en todos los países, ¿no? Pero lo importante es que se respeten los derechos fundamentales. ¿Ustedes conocen alguna norma o algún tratado que el profesor le haya pasado que sea una norma internacional? O que le haya mencionado, por ejemplo. A mí algo internacional que se me quedó pegado fue la doctrina Monroe. Ya, pero eso no es una norma, po. Eso es como No, pero lo más cercano a eso. claro, eso es una política económica exterior de Estados Unidos. Pero suponte, ¿no han escuchado hablar del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Culturales? Que precisamente está acá en Latinoamérica, fue creado a propósito de la Organización de Estados Americanos, y que crea, digamos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y que aparecen ahí un montón de derechos. Por ejemplo, esa es una norma de carácter regional, ¿no? Es un tratado de carácter regional, multilateral, y que aparece en función de crear o de establecer o declarar ciertos derechos, ¿no? Y que los estados partes, los estados que participaron en la creación de esa norma, se ven obligados a respetar aquellos derechos, ¿no? Pero ahí no aparece, digamos, como una norma obligatoria para el Estado. ¿Pero qué pasa si el Estado no la cumple? Nadie lo puede obligar a cumplirla. A eso me refiero, que no existe la coercibilidad en el derecho internacional, ¿no? O sea, pueden haber sanciones, pero realmente el derecho internacional no es coercible. A nadie lo pueden obligar, y menos por los principios de autodeterminación de los pueblos. Un pueblo podría gobernarse y darse su gobierno como él quisiera. Podría tener la política económica que él quisiera. Podría poner, es por eso que no se puede intervenir en Venezuela tampoco. ¿Por qué lo vaya a intervenir? ¿De qué estamos hablando? Estarías vulnerando los derechos fundamentales si no intervienes. Entonces, es ahí la idea, que el derecho internacional público es un derecho internacional y se quiere evolucionar hacia todos los estados, pero que en la práctica se lleve a cabo o no es distinto, es súper distinto, porque finalmente no hay un órgano centralizado, ya lo vimos, como en el Estado sí lo hay, no hay una función ejecutiva, no podemos decir que existe una función ejecutiva, ya lo hablamos, la ONU se le acercaría, y la función judicial, existen tribunales permanentes de justicia, La Haya, ¿o existen, no? existen tribunales, claro, arbitrales de justicia, existen también tribunales penales de justicia, pero siempre están supeditados a que se hayan cumplido con todos, en su caso, instancias nacionales. ¿Ya? O sea, tampoco que puede ir derechamente a un tribunal internacional, ¿no? Primero tienes que ver si se resuelve el conflicto dentro del Estado. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el caso de la jueza Atala? O Atale, o Ataya, no me acuerdo el apellido, pero Atala es una persona que era homosexual, tenía su pareja homosexual y tenía su hijo, y se le quitó la custodia porque pensaban que la pareja, o que ella en sí, porque eran homosexuales, no podían cuidar a su hija o les daban un mal ejemplo, ¿no? Hoy en día es impensable pensar eso, ¿no? O sea, estamos hablando de que
lo más importante es el ser humano en su esencia, y que por tanto no existiría ninguna función de género. Tampoco hay Argentina acaba de irrigar la binariedad, no hay hombres o mujeres. ¿Ya? Eso es básico entenderlo, para entender que el ser humano es el ser humano en sí, no existe un sexo en sí, ¿no? Básico, es como entenderlo eso, para saber diferenciar cuando hay una vulneración de derechos fundamentales y cuando no la hay. ¿Ya? Recordar muchas veces eso, entonces, porque a las finales, a ustedes, cuando, no sé, sean abogados, y si quieren dedicar al derecho internacional público, les va a tocar resolver conflictos donde se han agotado todas las instancias dentro del país, ¿ya? Y vamos a tener que buscar algún convenio, algún tratado, o alguna costumbre internacional, o algún principio del derecho internacional público, o algún acto por el cual un Estado se haya visto obligado a cumplir una norma de carácter internacional. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ojo, porque se ganarían casos importantísimos con la legislación internacional, y que serían bastante interesantes de que ustedes los conocieran. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de la jueza. Luego de eso, luego del concepto, igual analizamos con Vespertino qué pasa con el derecho internacional privado. ¿Qué es el derecho internacional privado? Porque ya hablamos del derecho internacional público, pero no hemos hablado del derecho internacional privado. ¿Ustedes conocen lo que es el derecho internacional privado? ¿Saben cuál es la diferencia entre el público y el privado? Pueden abrir sus micrófonos, debatan nomás, no hay drama. Cualquier idea, denla nomás, si aquí nadie se equivoca, estamos entre compañeros. Profe, ¿el derecho privado tiene una relación con la empresa o no? ¿Perdón, con qué? ¿Una relación con las empresas? Con las ¿El derecho empresas. privado? Ya, por ejemplo, ahí tenemos una idea. Ya, la Ángela dice que el derecho internacional privado sería un derecho de empresas, ¿no? Empresas, me ¿Cuál de los imagino, particulares? empresas internacionales, ¿no? ¿A eso te refieres, Ángela? Sí. Ya. ¿Y tú, Jorge, qué pensáis? No, me equivoqué, me equivoqué. Ya, pero según lo que te pasaron ya en internacional público, ¿qué pensáis que les pasaron internacional privado, o qué es? ¿El profe más o menos les dijo, más o menos? ¿O qué idea les quedó? Lo importante es que digan la idea que les quedó, para tratar de arreglarla, ¿cachai? O de modificar y ver el concepto real. Es que la respuesta que dio la desglosé por la palabra, o sea, derecho internacional público-privado. Claramente decir algo de los particulares, de las empresas que tienen tratados internacionales, o del Ya, comercio. ya. Ya, mira, aquí estamos todos errados, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, como viene, digamos, y es lógico, es como un problema de la enseñanza del derecho en sí, porque mezclan todos los ramos y empiezan a aplicar teorías que no corresponden a esto ni a otros ramos. O sea, hay reglas, sí, por ejemplo, no sé, en el derecho civil, que son factibles aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, en el derecho civil podríamos hablar de un derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho civil habla de derechos entre privados, ¿no? ¿Y qué es un privado? Es una persona, o son ciertos derechos los cuales son disponibles. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Podríamos decir, por ahí eso es ese acercamiento de empresa que ustedes ven como la idea. Pero estamos equivocados, porque realmente el derecho internacional privado no se acerca a nada de eso. ¿Ya? El derecho internacional público, ya habíamos dicho, ¿no? que es un conjunto de normas, y es una forma de crear normas, y es un sistema, ¿no? de carácter jurídico, y que tiene la finalidad de regular la relación entre los estados, y que por tanto tiene que ver con relaciones de carácter público que atañen al Estado completo. Pero en el derecho internacional privado aparecen colisión de derechos, que son colisiones de derechos del sujeto, de la persona, ¿ya? De la persona, porque finalmente aquí en el derecho internacional privado vemos una colisión entre dos ordenamientos internos de dos países distintos a una materia o a un hecho acaecido en alguno de sus lugares. El ejemplo más clásico que dan acá es cuando una persona se muere
no sé, en Argentina, suponte tú que yo voy a viajar a Argentina mañana, ya mañana viajo a Argentina, tomo el bus y me atropellan en Argentina y me muero. Y todos mis bienes, yo tenía bienes, tenía una casa acá en La Serena y suponte tú que me había comprado también una casa en Argentina y me había casado con una persona argentina también y también tenía hijos acá en Chile. Entonces, ¿cuál norma aplico? ¿La argentina o la chilena? Porque finalmente ahí lo que correspondería decir es que si la persona se murió, correspondería aplicar, en cuanto a materia, ¿no?, el derecho sucesorio. ¿Y qué es el derecho sucesorio? Ustedes se lo van a pasar ahora en cuarto, cuando vayan en cuarto, igual que yo, le van a pasar el derecho sucesorio. Y el derecho sucesorio es el conjunto de normas que regulan la relación o en realidad la situación específica de la muerte, ¿ya? Como un hecho natural. Cuando una persona se muere, ¿qué pasa con su patrimonio, sus derechos, quién lo representa, etcétera? Entonces, esa situación de la vida real que sucede, que puede suceder, en el derecho internacional privado ya lo solucionó. Y dice, no, ¿sabéis qué? Ya nos reunimos con estos países y firmamos un tratado del derecho internacional privado por el cual ya solucionamos ese tema. Decimos que si la persona tenía bienes en Chile, bueno, la legislación será la coincidente, la chilena. Se acabó. Ahora, si la persona tenía en Argentina, bueno, regulemos esa situación a través de qué legislación va a ser la que, eh, la que regule esa situación, si la argentina o la chilena. Ese es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene que ver con situaciones que pueden ocurrir, pero donde dos ordenamientos internos son concurrentes a la vez, ¿ya? Por eso se le llama derecho internacional privado, es porque hay dos legislaciones, o tres, o cuatro, no sé, yo creo que dos, que es como lo más lógico, una persona puede morir en otro país, ¿ya? No podríamos andar en tres lugares distintos, pero en el ejemplo podemos ver que el derecho internacional privado es aquel derecho que da una solución a través de un procedimiento normado, que puede estar en un tratado o puede estar también en el derecho interno de cada país, y que soluciona este conflicto de qué norma es utilizada en el caso concreto, si el conflicto se da entre la norma argentina o la norma chilena, ¿ya? Entonces, podemos también decir que en el derecho internacional público es un derecho sustantivo, material. ¿Qué significa eso? De contenido mismo, ¿ya? Hago hincapié en eso porque es una diferencia gravitante entre el privado, porque en el privado no nos dice, no nos declara un derecho, ni tampoco nos confiere ciertas prerrogativas, ni tampoco nos obliga a algo, ¿no? Simplemente nos dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es un derecho procedimental, formal, adjetivo. Lo contrario a derecho sustantivo es adjetivo. ¿A ustedes le están pasando derecho procesal? No. Ya, en derecho procesal, se los van a pasar en segundo, parece. Eh, Te enseñan directamente cómo las normas son los procedimientos, porque es fácil decir, ya, sabéis que yo tengo derecho a la vida, pero ¿cómo lo respeto? ¿A través de qué procedimiento? ¿Cómo yo voy? ¿Qué tribunal es concurrente? ¿Qué materia ve? ¿Cuáles son los plazos? ¿Dónde se presenta la demanda? Todo eso lo regula el derecho internacional privado, ¿no? Es un derecho procedimental, ¿cachai? ¿No? Es un derecho simplemente de forma, de qué legislación concurre. No hay acá una materia, no hay una sustancia. No dicen cómo solucionar el conflicto desde la perspectiva del contenido. No, para nada. Nos dicen qué norma utilizar, ¿no? Es un derecho procedimental. No sé si me entiendes. ¿Logras ver la diferencia? ¿O te la explico de nuevo? Para que todos abran sus micrófonos. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el privado? Simplemente que uno es un derecho netamente formal. El privado es formal. ¿Por qué? Porque nos dice ante una situación qué norma, qué norma nacional concurre ante un mismo hecho. Si una norma, en el ejemplo, una norma chilena o una norma argentina, ¿no? Soluciona ese conflicto. Solo eso.
nada más que eso, ¿ya? Es importante eso saberlo porque esa función eh, es gravitante en el derecho internacional privado. Ahí, si alguien le hace una pregunta, por ejemplo, si a ti te hace una pregunta o el profesor le hace una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el privado? Precisamente la que acabamos de mencionar, que es un derecho procedimental y el otro un derecho material, ¿ya? Ahora, para entender eso, hay que saber qué significa. No sacáis nada, ustedes no sacan nada de anotarlo, ¿ya? Yo perfectamente podría hacerme un esquema y decir, el derecho internacional versus el derecho internacional privado se diferencia en que es material, uno y el otro. Si no entiendo lo que significa, difícilmente puedo responder eso, porque el profesor te juro que te va a preguntar qué es un derecho material y un derecho formal. Entonces, desde esa perspectiva siempre tener en vista que hay que idear una respuesta entendiendo el concepto que uno da, porque si no te metías en las patas de los caballos, el profesor te va a dar vuelta la pregunta, ¿ya? Entonces, ¿seguimos avanzando o entendieron eso? El público no lo entendió un poquito, o sea, Dale, abramos los micrófonos y digan qué parte no entendieron. Dime, ¿cuál es la idea que te queda de derecho internacional público? Ahora público, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la idea que te queda? Si es una idea vaga, lo volvemos a reforzar, no hay problema. O sea, para eso estamos, es una ayudantía, aquí se debaten esos contenidos. No o importa si sea, avanzáis o ahora no. lo que tome que me quedó fue que no, como dije equivocadamente, y ahora lo corrijo, no rige a todos los estados. Eh, Y pero lo que pasa es que tú, Jorge, estáis como anotando sí, ideas, como al sí. margen. Hay que entenderla, ¿no? Más que anotarla, entiéndela. Si volvemos al concepto de derecho internacional público, lo primero que tenéis que decir es que es un conjunto de normas, Punto de ¿ya? normas. No interesa acá, a quiénes se aplican, ni dónde rigen, no te estoy preguntando eso, te estoy diciendo qué es el derecho internacional público. Entonces tú decís que así es un conjunto de normas, pero también puede ser un conjunto de procedimientos, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Porque finalmente procedimientos por el cual nace una norma, ¿ya? Y esa norma es una norma internacional, ¿no? Y es de carácter jurídico, precisamente, ¿por qué? Porque compone lo que la norma jurídica, los elementos de la norma jurídica. ¿Cuáles son los elementos de la norma jurídica? ¿Ustedes se los pasaron o no se los pasaron? Tenemos en primer lugar los sujetos imperados, ¿no? En el caso del derecho internacional, ¿quién serían los sujetos imperados? Los estados, las organizaciones internacionales o otros sujetos de derecho internacional. Eso está fácil, ¿no? Pero en el derecho nacional, ¿cuáles son los sujetos imperados? En el derecho nacional ahora. Las ciudades, ¿no? Nosotros mismos, las personas. Tú, Angelin, la ley te obliga a ti, no obliga al Estado, ¿no? Eso es sumamente sencillo de entender. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo son eh, elementos de la norma jurídica. Ya, lo primero que tenemos que entender es que la norma jurídica en general, da lo mismo, tiene elementos, son los sujetos. ¿Qué más tiene la norma jurídica? Un órgano que emite la norma, ¿no? Un órgano que emite la norma. Pero también hay un órgano que aplica la norma, ¿no? También hay un órgano que aplica la norma, ¿no? Y también hay un elemento que se llama territorio, es donde se ejerce la norma. Entonces, todos esos elementos concurren en una norma de carácter internacional también. Por eso decimos que tiene un carácter jurídico, ¿no? El único elemento de jurídico que no tiene es la coercibilidad. A propósito de que la norma jurídica en los derechos nacionales sí es coercible. ¿Por qué es coercible? Porque podría una persona que no cumple una norma, como habitualmente ocurre, ser compelida o ser obligada, puede estar esa posibilidad de ser obligada a cumplir la norma, ¿no? Pero esa es solo una posibilidad, tampoco se hace siempre, ¿no? Es una amenaza. En cambio, en el derecho internacional no existe eso, no existe. Hay sanciones, sí, pero nadie nos obliga. No podríamos decir que hay una policía internacional, porque si lo hubiera, escucha, qué triste sería. Sería bastante triste porque, imagínate, ya de alguna forma
la norma nacional es coercible, nos obliga y todo. Sería eh, aún más restrictivo para las libertades de los estados que un órgano internacional viniera a decir cómo tienen que hacerse las cosas en Chile. Entonces, eso sería como contrario a todos los principios eh, de, eh, la Constitución misma, ¿no? De la supremacía constitucional, ¿no? Como la norma más grande del ordenamiento nacional. Entonces, volviendo a los conceptos, esa es como la idea del derecho internacional público, que la situación que regula es una situación, como dicen ustedes, que convoca a sujetos que se denominan estados, ¿ya? Que no hay un órgano centralizado que produce la norma y que también el órgano llamado a aplicarla tampoco existe, ¿ya? Y muchas veces si existe está determinado para ciertos casos específicos y siempre que conste en un instrumento, en un tratado, ¿ya? Eh, porque es la única forma de darle competencia, ¿ya? Hay ciertos sí excepciones, ya veíamos por ejemplo ciertos delitos, ¿no? Que son de carácter internacional, por ejemplo el genocidio, la tortura, etcétera. No sé si ustedes se recuerdan que a Pinochet, que fue el, digamos, el gran autoritario y gobernador déspota que tuvo Chile injustamente, porque finalmente él se tomó el poder, esa persona fue arrestada en España por delitos precisamente contra la lesa humanidad. ¿Te fijas, no? Entonces, cualquier persona podría ser arrestada por esos delitos, ¿ya? Y aquellas normas, por su carácter tan esenciales, se le llama en derecho internacional ius cogen, o normas obligatorias de derecho internacional, que a pesar de que los estados no hayan asistido a, a, digamos, a que existiera, igual lo obliga. ¿Está? Entonces, solamente está esa excepción, ¿ya? Y también excepciones como de carácter de riesgo para la paz social. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría perfectamente, en caso de amenaza a la paz social, intervenir, y de manera armada. A eso voy. ¿Cachai? Pero no ocurre, no ocurre. Lo que estoy hablando son casos muy puntuales. ¿Ya? Supongan ustedes que en un país se vulneren derechos fundamentales, pero a nivel de genocidio y a nivel de bombardear a otros estados, por ejemplo. Por ejemplo, en Irak, como ocurre muchas veces con las intervenciones que tuvo Estados Unidos y que últimamente retiró las tropas a propósito de que estaba vulnerando el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Abiertamente. Entonces, siempre las normas internacionales van a chocar, pero lo importante es que entiendan que son normas de sustancia, de materia, de importancia tan trascendental para el Estado que atañen a todo el Estado completo, ¿ya? Y las normas de derecho internacional privado, por el contrario, son normas simplemente procedimentales, ¿ya? Que van a decirnos qué legislación es concurrente o es aplicable a un caso específico, donde se ven vulnerados o donde se ven puestos en tela de juicio ciertos derechos de una persona en ese momento específico. Otro ejemplo podemos verlo con los matrimonios celebrados en el extranjero. No sé si ustedes han intentado casarse en el extranjero, pero si lo intentan, ese matrimonio no es válido en Chile, va a tener que ser ratificado acá en Chile. Hay un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una norma de carácter internacional privada que obliga de alguna forma a ciertos derechos de las personas, por ejemplo, el Estado civil, a que los siga o vaya con ellos a todos los lugares. Yo que soy casado voy a ser casado en Argentina, en Italia, da lo mismo, ¿ya? Porque, porque esa norma me acompaña para siempre, tiene que ver con mi estado civil. Eso aparece en el Código Civil eh, en los primeros artículos, ¿ya? Precisamente, bueno, no sé si mostrárselo, pero para seguir avanzando, aparece en el Código Civil eh, para que lo vean, ¿ya? Eh, Entonces yo, por ejemplo, no me puedo ir a casar a Brasil con otro hombre que no sea mi marido de acá de Chile. porque ya estás casado, podrías.
pero Pero lo puedo- estarías vulnerando una norma, claramente. O sea, cuando tú llegues a Chile, tu matrimonio no va a ser válido, porque tú pero ya si no estás me vuelvo a casada. Chile, y si no me vuelvo nunca más a Chile, me quedo allá. Ese es el Tendrías, válido. tendrías que obtener la nacionalidad de ese país. Ahí hay otro procedimiento, por ejemplo, la obtención de nacionalidad. Hay una norma que permite eh, pasar, digamos, por las fronteras, una norma de derecho internacional, eh, pasar por las fronteras sin la necesidad de una visa. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí podí ir a Brasil, a Argentina, a Perú, con tu carnet nomás, ¿no? Ahí de un ejemplo, ¿no? Suprime ciertas formalidades, ¿te fijas? Pero ahí esa norma fue creada a través de un tratado, un tratado, digamos, eh, firmado, ratificado por Chile, ¿no? Pero en ese sentido, ese tratado, Chile se obliga a esas ciertas condiciones con los otros países, ¿te fijas? Hay ciertas condiciones, pero volviendo al tema principal, en el caso de que una persona, como decías tú, se intente casar en el extranjero, y bueno, si está soltera no hay problema, se casará y cumplirá con todos los requisitos de aquel país en cuanto digamos, a la validez, a la validez del acto, a la existencia real de las personas que están ahí, al funcionario, ¿no? Y a todos los procedimientos formales que le imponga la ley extranjera, pero al momento de llegar a Chile va a tener que ratificarlo igual. ¿Por qué? Porque en Chile el estado civil de las personas lo acompaña, ¿no? Y son derechos que son establecidos a través de un principio, ¿no? Te los voy a mostrar para que no quede duda de eso, porque si quedan dudas, resolvamos al tiro. Espera, yo voy a cambiar de archivo acá para que lo veamos. Este es el Código Civil, ¿ya? El Código Civil se puede descargar nomás, pues. No hay drama con eso. Yo siempre descargo las cosas, no utilizo papel, ¿no? Para mí es como un, un delito a la naturaleza. Dice, mira, el artículo 15. Ya, este es una norma bastante interesante y que es de derecho internacional privado. ¿Por qué razón? Porque resuelve ciertas situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Fuera del territorio de Chile, ¿no? Por ejemplo, a las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos. O sea, lo primero que nos dice que las leyes de un país, o sea, las leyes de Chile, ¿no? Lo acompaña, ¿no? No obstante su residencia o domicilio en país extranjero. O sea, da lo mismo si tiene domicilio en el extranjero, ¿ya? Ahora, ¿cuándo lo acompaña? Bueno, acá nos menciona dos casos. Lo primero nos dice que en lo relativo al estado de las personas, ¿ya? Y ahí encontramos el estado civil, el estado soltero, ser divorciado, etc. La otra, a la capacidad para ejecutar ciertos actos que han de tener efecto en Chile. Por ejemplo, si la persona era capaz de contraer matrimonio en otro país, ¿ya? Y en segundo lugar, nos dice también que las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, por ejemplo, la calidad de hijo, ¿ya? Nadie podría decir que si yo tengo un hijo en Brasil no sea mi hijo, ¿no? Pero solo respecto de los cónyuges y parientes chilenos, ¿ya? Ahí en ese caso, solamente lo que corresponde en Chile, la calidad de hijo, de ser chileno, no se pierde, ¿no? Para nada, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque la ley lo acompaña, va con él, permanece sujeto a la persona chilena. Yo no quiero meterlos más enredados en esto, pero lo importante del ejemplo que les mostré es simplemente esbozar que el creador del Código Civil chileno es precisamente un gran internacionalista de derecho internacional, Andrés Bello. ¿Ya? Entonces, ahí tiene una idea más o menos de por qué hay una norma de esas características tan bien hecha y todo, y que soluciona bastantes conflictos que pueden ocurrir cuando una persona no está en Chile, ¿ya? O tiene su domicilio en el extranjero, que puede ser interesante desde la perspectiva del derecho internacional, propósito del derecho internacional privado, que va a regular ciertas situaciones
cuando dos legislaciones sean concurrentes a un mismo hecho, como la muerte, que es el caso también que proponíamos cuando una persona se muere en otro país, ¿no? Dejando parientes chilenos o bienes situados en Chile, ¿no? La regla general siempre digamos, en el Código Civil es que todos los bienes que estén en Chile permanecen y se regulan por la ley chilena, ¿ya? Al igual que aquellos derechos que mostramos de las personas con respecto a su estado civil, con respecto a la calidad de hijo, etc., ¿no? Esa es la idea y por eso los llevé para allá, ¿ya? Pero no tiene otro fundamento, ¿ya? Luego de los conceptos de internacional público, internacional privado, que los podemos repetir en otra ayudantía, no hay drama, se avanza hacia los fundamentos del derecho internacional y que es una teoría un poco más lata, ¿no? Un poco más larga, ¿ya? Pero en definitiva involucra lo mismo que se debate en Introducción al Derecho, que es ¿por qué el derecho obliga y por qué existe? Si uno le hiciera esa pregunta a ustedes, pero desde el punto de vista del derecho nacional, ¿por qué el derecho nacional existe y por qué obliga? ¿Podrían contestarla? ¿O podrían hacer una idea más o menos de lo que estamos hablando? ¿Qué se le ocurre a usted? Cualquier cosa. Bueno, me parece que no se le ocurrió nada, ¿no? Pero lo más importante ahí es saber que en el derecho internacional, al igual que el derecho nacional, lo que interesa es saber por qué la norma existe, ¿ya? Ya sabemos que desde el punto de vista, y lo hemos dicho, el concepto existe porque los estados concurren a la creación de la norma, así de simple, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, las teorías voluntaristas, ¿no? Por ejemplo, ahí está la autolimitación de la soberanía, o sea, el Estado de alguna forma crea una norma internacional limitando su misma soberanía, porque el Estado es soberano dentro de su territorio. ¿Cachai? No sería soberano, se limitaría a sí mismo y diciendo, ya sabéis que te entrego esto para obligarme de alguna forma. ¿Ya? Y diríamos que existe el derecho internacional por eso. ¿Ya? Pero hay otras teorías, por ejemplo, la delegación del derecho interno, ¿no? Muchas veces el derecho interno entrega facultades eh, y también corresponde a nombrar ciertas particularidades del derecho internacional dentro del mismo derecho interno, lo regula. También podemos decir que la voluntad común de varios estados, que es lo que un poco también venimos diciendo hace rato con el concepto, hace que nazca una norma. También la voluntad de la comunidad internacional, ¿ya? La comunidad internacional puede verse como actualmente la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Porque finalmente ahí hay una comunidad de estados que regulan ciertas situaciones también. Aquellas teorías que acabamos de nombrar son las teorías voluntaristas, ¿ya? Yo no sé si el profesor se las va a pasar o no, pero son básicas de entenderlas para el fundamento del derecho internacional. Si a alguien le piden explicar, oye, ¿por qué el derecho internacional existe y por qué obliga? Bueno, yo le diría inmediatamente, existe porque, bueno, hay varias teorías, ¿no? No solamente porque los estados concurren a realizarlas, ¿no? Sino que más allá, también hay teorías que van más allá de la voluntad de los estados y tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, aquí encontramos la famosa teoría de Kelsen, la teoría normativista. ¿Ustedes conocen la teoría normativista? ¿Se acuerdan de algo de eso? ¿No se acuerdan? Bueno, dentro de esas teorías lo más importante eh, era finalmente que basaría la existencia del derecho internacional ya no en la voluntad de los estados, no, para nada. Basaría simplemente en la existencia de otra norma que está sobre los estados y que es anterior incluso al mismo estado.
Y ahí encontrábamos la norma máxima, que finalmente no sería una norma positiva, no sería una norma escrita, para nada, sería una norma simplemente un hecho, ¿ya? Que en la legislación interna se le llamaba una revolución exitosa, podría ser también un golpe de Estado, como pasó acá en Chile con el 73, cuando de repente quebraron el Estado de Derecho, lo rompieron, y además con ello la Constitución, vulneraron todos los derechos de las personas y crearon un régimen militar, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, un hecho, ¿qué es lo que hace? Que cree un nuevo Estado de Derecho, un nuevo derecho distinto al anterior, ¿cachai, no? O un acto fundacional, por ejemplo, la independencia de Chile. Se creó, ahí las personas se juntaron y crearon la norma. Bueno, en el derecho internacional hay una creencia parecida, ¿no? Finalmente el fundamento del derecho internacional estaría en una norma anterior a las otras normas y que le da fundamento a las normas de grado inferior. Y esa norma estaría dada por la costumbre. Los estados se comportan como siempre lo han hecho en su pasado. Y por tanto, la teoría normativista de Kelsen calza preciso acá. ¿Te fijas? Está también la teoría sociológica jurídica. Por ejemplo, ahí podríamos decir simplemente que el derecho internacional existe simplemente porque es un hecho social, ¿no? Las personas existen y regulan la convivencia entre ellos. Y ahí la teoría sociológica jurídica. La norma pacta sunt servanda, que se las van a pasar más adelante, que es un pilar fundamental del derecho civil. Lo pactado obliga, ¿no? Y las normas jus naturalistas, que tendrían que ver directamente en relación con el derecho natural, un derecho que no está escrito, un derecho anterior a todos los estados, anterior a todos los derechos, y que nos regiría como una suerte de norma universal, ¿no? Dentro de esta norma encontramos muchos principios, ¿no? Las normas jus naturalistas se basan en su mayoría por principios jurídicos que están esbozados como reglas generales y que tienen aplicación universal. O sea, aquí no interesa la creación, simplemente interesa que esta norma es tanta su potencia que basa simplemente en la conciencia de los hombres, en la buena voluntad de los hombres, ¿no? Y ahí encontramos los fundamentos del derecho internacional en cuanto a eso. Yo creo que vamos a quedar hasta acá. Vamos a dejar la evolución histórica como repaso, aunque hoy día tocaban los tratados, ¿ya? Pero sin embargo, igual podemos comenzar desde ahí. No sé si alguien de ustedes podría, o si quieren, yo les puedo pasar mi número y crear un WhatsApp de grupo para fijar ahí otra ayudantía siguiente. A pesar de ello, en el aula yo las creo y las envío igual por ahí, ¿ya? Así que no sé si le interesa para que lo dejemos hasta acá. Sí, profe, súper. Dígame franco nomás si no hay drama. Eh, Franco, perdón. ya, entonces quedamos en eso. Ya, le voy a dejar mi número acá En el chat. sí, y si es posible, o si es que usted quiere, puede crear un WhatsApp de grupo, agregarme y agregar a todos sus compañeros que necesiten seguir con reforzar estos contenidos desde el principio, no tengo drama. Volvemos a repetir lo mismo para entenderlo y vamos avanzando de esa forma. ¿Ya? Sí, yo les digo mañana temprano a los chicos porque a lo mejor están durmiendo. Sí, y fijáis horas Ujú. también. ¿Cachai? Podemos fijar, oye, sería interesante, no sé, a las 3 de la tarde, sería interesante a las 6, no sé, ahí me dicen, Ya. ¿ya? Y lo vemos. Estaría bueno, sí. Ya pues, Bacán. buenas Ya, pues, noches, que estén tranquilo. bien, nos estamos Igual viendo, que descanse. cuídense, chao, Chao. Gracias. vale.